Señores, noticias recientes. La puedes oler, nacidas y salidas del horno. Pues así huele esta noticia. Johnny Depp ha sacado un nuevo disco. Como habíamos dicho anteriormente, estaba por sacar un disco, pero ahora este disco se llama 18. Tiene canciones exquisitas. Bueno, una de las primeras canciones se llama Isolation de John Lennon. Son una compilación de música que ya hemos escuchado antes, pero en voz de Johnny Depp. No sé si ustedes han escuchado Isolation de Johnny Depp en voz de Johnny Depp. Suena espectacular. Me encanta, la verdad, porque yo soy fan del rock. Lo debo de confesar, pero en la voz de Johnny Depp suena increíble. Mira lo que te voy a decir. Puedes ganar, puedes comprar, puedes tener una camiseta firmada por el mismo Johnny Depp. Johnny Depp y Jeff Beck están haciendo una edición limitada de productos que tú puedes obtener. ¿Cómo lo puedes obtener? Te lo voy a decir ya. Recuerda suscribirte a este canal de Tal Como Es O, porque obviamente aquí tenemos las noticias fresquecita, salida del horno. Bueno, estos t-shirts los puedes obtener accediendo a el Instagram de Johnny Depp. Esto se hará en una subasta este mismo fin de semana y tiene una edición limitada. Vamos a poner que si ellos han firmado 50 productos entre t-shirts, entre otras cosas, tú puedes tenerlo, esas 50 personas en el mundo. Puede ser tú uno de ellos o puedo ser yo, pero habría que ver por qué es una auction. Esto significa una subasta. Por lo tanto, vamos a ver hasta dónde ascienden esas subastas, que me imagino que muchos de ustedes, que son personas poderosas económicamente, tal vez pueden ahí debatir para obtener uno de los t-shirts o uno de los productos de Johnny Depp pudiera ser posible. Y esto, señores, tiene un fin, no para enriquecer más el bolsillo de Johnny Depp, sino para charity o para ayudar a las personas pobres. Entonces esto me encanta. No solamente ha vendido su NFT, que ya hemos explicado, sus pinturas, la puso en los NFT, vendió esas pinturas para recolectar dinero para caridad, para esta institución que Amber, su ex mujer, no dio, y él quiso comprometerse a dar ese dinero que era la parte de ella que ella iba a dar en su divorcio, y no lo dio. Y hablando del rey de Roma y ella que siempre se asoma, hablamos de esa señora Amber Laura Heard, que bueno, ahora mismo yo había dicho, ustedes se acuerdan, si se acuerdan lo ponen en los comentarios, que a ella le habían caído todos los palitos arriba, pero no solamente le cayeron los palitos, yo creo que le cayó una pared. Hablamos de esto porque ahora enfrenta otra demanda. Y ustedes me dirán, no, pero eso seguro fue la demanda de Australia. No, señora, no, señor, esa no fue la demanda. Ahora tiene una tercera demanda, y esta demanda es por su aseguradora, porque la aseguradora de Amber Heard, que ella estaba pidiéndole que pagara parte de los gastos de la deuda que tiene con Johnny Depp, y ellos le dijeron, no señora, siéntese señora, ya no, por favor, ya con nosotros no, que no somos unos tontitos, ¿no? Ella tenía la esperanza de que ellos, con ese millón que guardan ahí para daños y perjuicios, entre los que incluyen la difamación, ella pensó que ellos le iban a proveer una parte del subsidio de su deuda, pero no fue así. Esto no fue así. Ellos le dijeron, no, nosotros no vamos a cubrirlo porque se ha determinado que usted, señora Amber Laura, ha actuado con malicia en el juicio y nosotros no le vamos a cubrir ni esta deuda ni parte de la deuda de los honorarios de los abogados. Así que en cualquiera de estas, Elaine Bradford y todo el bufete de abogados hace así y se va, porque nadie trabaja de gratis. Ni siquiera todas las familias te trabajan de gratis. De verdad que ha sido un error tras otro, tras otro, tras otro. Señores, si la familia de Musk puede tener el dinero que tenga, él puede ser el hombre más rico del mundo, pero en su familia está un desastre que para qué te cuento. Su padre tiene
no uno, sino 2 niños con su hijastra que crió desde los 4 años. Así es, así tan sencillo. Ay, pero él no es su padre. Pero por favor, un hombre que te cría, que es tu padre desde que tienes 4 años, tienes 2 hijos con él, ¿no? Entonces, señor, y no solamente eso, este señor tiene 76 años, por Dios. A ver, ¿ustedes qué opinan de esto? ¡Qué horrible! A mí hay noticias que no me gusta darla, pero tengo que hacerlo porque este es mi trabajo. Esta noticia a mí no me gusta, al igual que esta de Ricky Martin, que como hemos hablado en otro vídeo, la pena que puede él enfrentar, si esto realmente es cierto, porque yo no soy quien para juzgar, no he estado ahí, no sé cómo ha sido esto, pero si realmente esto es cierto, qué horrible. La verdad, ver estas noticias a uno le da asco hasta que no se descubra la veracidad de esto y se determine si realmente este niño tiene problemas mentales o no, y si esto es cierto 100%, o sea 100%, no podemos decir nada, pero la verdad es que mientras tanto me da un poquito de asquito, ¿no? No sé a ustedes. Bueno, estas son las noticias del momento. Yo soy Adriana Hernández, ¿me conocías? Pues mucho gusto, me presento. ¿Te has suscrito a este canal? Yo te invito a que no solamente te suscribas, sino que lo compartas, que actives la campanita. Esto es Tal Como Es. Oh.